la primera lectura que le da es la siguiente, que la ley 906 de 2004 es el código de procedimiento que va a empezar a regir a partir, dice la norma, del 1 de enero del año 2005. Entonces, los delitos que se cometan, por lo menos en Bogotá, a partir del 1 de enero del 2005, seguirán su trámite con este procedimiento, la ley 906 del 2004. Pero más adelante indica lo siguiente: sin embargo, y allá nos dice, para algunas personas, y cita la Constitución, el artículo 235 de la Constitución, para estas personas se regirá la ley 600. Esto quiere decir, doctores, que si alguna persona de las que está consagrada en el artículo 235 de la Constitución, esto es, los denominados aforados, comete un delito el día de hoy, su proceso se regirá bajo la ley 600 del 2000. Entonces, indistintamente que el delito cuando se haya cometido, si se trata de un aforado, ojo, si se trata de un aforado, de una de las personas que goza de fuero constitucional, pues su proceso se adelantará con la ley 600. Entonces, mis doctores, está más vigente que nunca la ley 600. ¿Por qué? Porque cualquier proceso contra un aforado se va a regir bajo la ley 600. ¿Cuál es la gran diferencia, mis doctores, entre la ley 600 y la ley 906 del 2004? La gran diferencia es el sistema. El sistema que se emplea en la ley 600 del 2000 es el denominado, doctores, sistema escritural. Y sistema escritural nos indica que absolutamente todas las actuaciones se adelantan por escrito. Ojo, en la ley 600 del 2000, todas las actuaciones se adelantan por escrito. En la ley 906 del 2004 entra a regir la oralidad, pero por ahora basémonos en la ley 600 del 2000. Ley 600 del 2000, todo por escrito. Ustedes ya no sobra decirles que tienen algún conocimiento en derecho probatorio por el profesor que les tocó en esa materia. Entonces, mis doctores, yo les indicaba que el sistema probatorio, ojo, el sistema probatorio que impera en la ley 600 del 2000 se denomina el sistema de permanencia de la prueba. ¿Por qué? Porque las pruebas que se practicaban ingresaban inmediatamente al expediente. En estos casos de la ley 600 del 2000 era cuando o es cuando se denomina a toda esta carpeta donde se encuentran todos los elementos materiales probatorios, en donde se encuentran todas las diligencias, se denominan expedientes. Entonces las pruebas se practicaban indistintamente de la etapa en que se encuentra el proceso y allá reposaban. ¿Reposaban en dónde? En el expediente. Entonces, como permanecían en el expediente durante todo el curso del proceso, pues el sistema probatorio que se implementa en la ley 600 se denomina permanencia de la prueba. La prueba permanece en el proceso durante todo el curso del mismo. Entonces, dos características fundamentales. Primera, que estamos ante un sistema escritural. Estamos hablando de ley 600. Primera, estamos ante un sistema escritural. Segundo, mis doctores, el sistema probatorio se denomina permanencia de la prueba, porque la prueba permanece, reposa en el expediente mientras el proceso se adelanta o mientras se lleva el curso del proceso. Otra característica de este sistema de la ley 600 del 2000 es el siguiente, mis doctores. En este sistema, el fiscal no, las funciones del fiscal no tienen control jurisdiccional. Me explico. Cuando hablo que las actuaciones del fiscal no tienen control jurisdiccional,
estoy haciendo referencia a que las actuaciones que realiza el fiscal en torno a la facultad de investigar, ustedes si auscultan, si observan el artículo 250 de la Constitución, pues se darán cuenta que pues las funciones de la Fiscalía es investigar los hechos que revisten las características de un delito. Entonces, como el artículo 250 le otorga ese deber a la Fiscalía, el de investigar esas conductas que al parecer sean delito. ¿Por qué? Porque pues sabremos si es delito al final del juicio, pero hay unas características que al parecer pues pueden llegar a ser conductas delictivas. Entonces el artículo 250 de la Constitución le impone a la Fiscalía el deber de investigar. Dentro de esa labor investigativa, mis doctores, pues la Fiscalía tiene que adelantar una serie de gestiones que en ocasiones afectan algunos derechos. Entonces podrá realizar algunos seguimientos, podrá interceptar en ocasiones algunas comunicaciones, podrá realizar allanamientos, podrá realizar registros. Miren todas las actuaciones que eventualmente puede llegar a realizar la Fiscalía. ¿Para qué? Pues para adelantar su labor investigativa. Entonces, doctores, en la Ley 600 del 2000, esas labores que realiza la Fiscalía no tienen control. Y cuando hablo de control, ¿a qué estoy haciendo alusión? A que no existe un funcionario que determine si el procedimiento fue bien o fue mal hecho, o que no existe un funcionario que le otorgue facultades al fiscal para realizar esa labor. El fiscal pues tiene amplios poderes, tanto así que pues puede llegar a realizar cualquiera de estas diligencias sin solicitarle autorización a ningún funcionario. Y después de haber realizado las gestiones de investigación, tampoco va a tener un control por parte de un funcionario. Entonces mírense que el fiscal, pues los poderes son muy amplios. Tan amplios son, mis doctores, que en la Ley 600 del 2000, el fiscal tiene la potestad hasta de librar órdenes de captura sin el control de un juez. Entonces nótese que es un pequeño juez este fiscal. Entonces, aparte de la oralidad, aparte de la escritura, de ser escritural, de la escrituralidad, otro de las características, la permanencia de la prueba. Otra de las características, ya tenemos dos, ahora la tercera, las amplias facultades del fiscal. Ojo, anotémoslo porque puede llegar a ser pues objeto de evaluación. Características de la Ley 600, pues, que es un sistema escritural que se rige bajo el sistema probatorio de la permanencia de la prueba. Otra característica, que el fiscal posee amplias facultades sin control alguno de algún funcionario de la rama judicial. Otra característica, mis doctores, de la Ley 600 del 2000. El juez en la Ley 600 del 2000 puede decretar pruebas de oficio. Entonces, el juez, a su leal saber y entender, eventualmente podrá llegar a decretar algunas pruebas. Después, cuando me vayan llegando pues más características, las vamos plasmando. Les pregunto, bueno, esto no va a ser magistral, ustedes saben que yo en ocasiones pregunto, pues ojalá mantengamos algún orden. Y si no, pues yo ya tengo los nombres de las personas acorde. Por favor, procuremos tener la cámara prendida para que pues yo los recuerde. Ustedes saben que por mi edad ya el Alzheimer me afecta un poco. Pero bueno, doctores, entonces,
¿Quién me puede dar alguna opinión? Ustedes saben que aquí podemos hablar cualquier cosa, siempre y cuando tenga algún piso jurídico. ¿Quién me puede dar alguna opinión de qué implica, qué implicaciones puede llegar a tener que un juez pueda decretar pruebas de oficio, que tenga esa facultad? ¿Qué implicaciones puede llegar a tener esa facultad que le asigna la ley 600 al juez? ¿Quién me puede dar alguna opinión, mis doctores? Doctor, buenas noches, Ricardo Romero. Cuénteme, doctor Ricardo. Bueno, bajo mi percepción y mi concepto, digamos, yo tuve la oportunidad de trabajar con ley 600 cuando trabajaba en ETAS y notaba mucho que en esta situación los jueces se volvían inquisitivos porque ellos perdían la objetividad en el momento de decretar pruebas de oficio. Aunque ya tenían las que fueron incorporadas dentro del proceso, si ellos a punto propio entendían o veían que algo no estaba de acuerdo y ellos decretaban esas pruebas, para mí se volvían algo inquisitivos en el sentido de que ya perdían su figura como juez para escuchar a la parte acusadora como a la parte de defensa, por decirlo así, o al acusado. Y ya ellos se parcializaban, digamos, en su concepto y ya se volvían más parte como investigador que como función de juez realmente. Siento que con la ley 906 esa figura le dio la ubicación realmente al juez en el lugar que ellos deben estar. Listo, ¿alguien más? Gracias, Ricardo. Profe, pues, Préndeme la cámara, Angie, por favor. ok, un momento. Espérame porque no se haya. Bueno, profe, es que yo tengo entendido. ¿Ya me ves? No, espérame que creo que la tengo para el otro lado. A ver, cambiar cámara, listo. Las pruebas de oficio, digamos que, como tú decías, que las pruebas, digamos en la ley 906, el procedimiento de introducción de una prueba o para introducir una prueba se debe seguir según la etapa del proceso, ¿cierto? Entonces, por eso el juez, pues en este caso no tendría autonomía, digamos, o pues creo que es en casos excepcionales que lo puede hacer en 906, pero pues en ley 600 lo puede hacer precisamente porque la prueba puede darse en cualquier momento y porque digamos que tiene como otras funciones, porque al igual que la fiscalía también cumple como funciones de juez, pues desde mi punto de vista. Entonces, pues por eso puede decretar pruebas de oficio. Digamos que el juez entra a ser una parte procesal, es lo que yo entiendo sobre por qué puede decretar la prueba de oficio. No sé si esté bien. No importa, ¿qué más? Doctor, buenas noches. Cuénteme, Luis Fernando. Pues desde mi punto de vista, cuando el juez pues, tiene esa facultad de prueba de oficio, yo pienso que se amaña un poco el poder de defensa y contradicción de las partes, porque si vemos en el nuevo proceso acusatorio, digamos con la, ¿cómo se llama? Mostrar las pruebas, pues se puede, digamos, plantear una defensa mucho más relevante a que cuando hay esa inseguridad jurídica a contradecir la prueba de que sí es o no es. Entonces yo pienso que por ahí surge una dificultad cuando el juez, digamos, en temas probatorios tiene esa facultad. Perfecto. ¿Alguien más? Listo, mis doctores. Pues básicamente pensemos en lo siguiente. Si un juez, mis doctores, si un juez tiene la posibilidad de decretar pruebas de oficios, pues esas pruebas que decrete el juez van a favorecer a una parte y a desfavorecer a la otra. Puede ser que las pruebas que el juez practique favorezcan a la fiscalía. Entonces, pues, por lógica, desfavorecerían a la defensa y a contrario censo. En caso tal que decretar algunas pruebas que favorecieran a la defensa, pues desfavorecerían a la fiscalía.
Esto quiere decir, mis doctores, que el juez, con la potestad de decretar pruebas de oficio, desequilibra la balanza de la justicia, porque ya no va a ser un juez ecuánime, ya el juez va a tomar partido, o a tomar partido de la tesis de la fiscalía, o a tomar partido de la tesis de la defensa. Entonces, como pues eventualmente, pues parcialmente lo indicó algún doctor, pues puede llegar a perder alguna ecuanimidad. Ya va el juez casi que a tomar, va a inclinar la defensa hacia uno o hacia otro lado. Entonces no va a ser un juez, no va a ser un juez. Nótese que el juez tiene que ser, tiene que ser imparcial, tiene que ser un árbitro. Él no puede tomar partido ni para la fiscalía ni para la defensa. ¿Qué puede pasar en estos casos cuando el proceso llegaba a manos del juez? Pues así también como le indicaron en algunas intervenciones, el juez podía llegar a darse cuenta que faltaban algunas pruebas por parte de la fiscalía y él a mutuo propio empezaba toda una nueva labor investigativa. Por eso es, mis doctores, que este proceso se denomina el sistema penal inquisitivo. Inquisitivo es eso, inquisitivo es precisamente que el juez tiene el poder de eventualmente inclinar la balanza hacia un lado defensa o hacia el otro fiscalía. Entonces, estos son algunos rasgos característicos, mis doctores, de la ley 600 del 2000. En lo que atañe a las pruebas, ojo, en lo que atañe a las pruebas, vuelvo y repito porque parece que no quedó muy claro. Cuando se practica la prueba, pues esta prueba inmediatamente entra al expediente, allá reposa. Entonces, un ejemplo. Se practicó una declaración, entonces inmediatamente la declaración se toma y entra al proceso. Se practicó una inspección judicial, se practica y entra al proceso. Se allega un documento, ustedes saben que los documentos también son medio de prueba, pues el documento inmediatamente entra y reposa y permanece allá dentro del proceso. Entonces, en cualquier etapa del proceso, no importa si estamos en la primera etapa que es la investigación o la segunda, la del juicio, pues en cualquier etapa la persona puede ir y mirar el expediente y allí en el expediente va a encontrar algunas pruebas. ¿Por qué? Porque cuando se practican inmediatamente entran a reposar allá en el expediente. ¿Preguntas al respecto, mis doctores? Cuénteme, doctor Miguel. Doctor, como lo está notando, doctor, sobre las pruebas, entonces en ley 600 no está el punto de la reserva de la prueba. Ya cualquiera de las dos partes puede ir y ver el expediente y se va a notar que están todas las pruebas ahí, o sea que no hay ninguna reserva, no hay reserva de sumario, nada de eso. Pues básicamente, mis doctores, la reserva del sumario, lo que se denominaba antiguamente reserva del sumario, tenía que ver con la ley 600, pero antes de que empezara una investigación en forma, lo que se denomina la indagación. Ahorita vamos a ver las etapas del proceso, las etapas de un proceso, y estas etapas funcionan tanto para la ley 600 del 2000 como para la ley 906 del 2004. Pero allá en la génesis, cuando nacía un proceso, se empezaban a recaudar algunas pruebas, pero antes de iniciar formalmente una investigación. Entonces, en esa etapa de indagación sí existía una reserva. ¿Por qué? Porque nadie casi que conocía que en su contra se estaba adelantando alguna investigación. Pero básicamente, a partir, mis doctores, a partir de que la investigación comienza ya formalmente,
No existe ninguna reserva ni en la ley 600 del 2000 ni en la ley 906 del 2004, salvo algunas excepciones como los procesos que pueden llegar a afectar la seguridad del Estado o los procesos que eventualmente se sigan con víctimas menores de edad, cuando estos menores de edad han sido objeto de atentados contra su libertad y formación sexual. En estos casos, pues también habrá alguna reserva tanto en los dos sistemas, pero pues en aplicación de lo estatuido en el artículo 44 de la Constitución, que ustedes saben que señala que los derechos de los menores priman sobre los demás. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí, doctor, tengo una, pues en la medida en que la ley 600 no había un funcionario de control, pues cómo era entonces para la facultad o la potestad de la fiscalía en las medidas de aseguramiento. Sí, doctor, en las medidas de aseguramiento el fiscal tenía la potestad de imponer las medidas de aseguramiento sin solicitarle al fiscal. O sea, si el fiscal allá dentro del estudio que le realizaba al proceso consideraba que la persona era susceptible de medida de aseguramiento, la imponía. Mire, ahorita pasó ayer creo, si ustedes miraron las noticias, que se le impuso medida de aseguramiento al general Santoyo. Esa medida de aseguramiento al general Santoyo la impuso un fiscal, no la impuso un juez, la impuso un fiscal. ¿Por qué? Porque el proceso que se adelanta contra el general Santoyo se rige bajo la ley 600 del 2000 por la fecha en que ocurrieron estos hechos que están siendo investigados. Entonces, en este caso fue un fiscal. Entonces, así como nos pregunta Luis Fernando, en estos casos el fiscal tiene la autonomía para imponer medidas de aseguramiento o no imponerlas. ¿Listo, mis doctores? Perfecto. Entonces seguimos, mis doctores. Vamos a hablar ahora precisamente de eso, de las etapas que tiene el proceso penal. En la doctrina, mis doctores, no existe un consenso sobre las etapas de un proceso penal. Algunos doctrinantes, algunos estudiosos del derecho, afirman que un proceso penal tiene 2 etapas. Algunos otros estudiosos del derecho indican que tiene 3. Pues básicamente vamos a estudiar las 2 corrientes porque son muy parecidas. Los estudiosos que consagran que un proceso penal tiene 3 etapas, las denominan de la siguiente forma. La primera etapa se denomina indagación, la segunda se denomina investigación y la tercera se denomina juicio. Los otros estudiosos del derecho que indican que un proceso penal consta de 2 etapas, pues básicamente afirman que el proceso consta de primera etapa investigación y la segunda juicio. Estas personas que indican o consagran que un proceso penal consta de 2 etapas, incluyen la primera etapa, la indagación, la incluyen dentro de la investigación. Entonces dicen, la indagación hace parte de la investigación. En otros casos, algunos otros estudiosos la separan, indagación, investigación y juicio. Cualquiera de las 2 respuestas es afirmativa. ¿Depende de qué? Depende del doctrinante que ustedes estudien. Pues básicamente las etapas de un proceso penal, unas personas podrán decir indagación, investigación y juicio, u otras podrán indicar investigación y juicio. Pero los que indiquen investigación y juicio, pues tendrán que afirmar que la etapa de investigación, que la etapa de indagación se encuentra incluida o se encuentra inmersa dentro de la etapa de investigación. ¿Entendido, doctores, sobre las etapas del proceso? Sí, señor.
Listo, mis doctores. Cuénteme, doctor. Doctor, Cuénteme, Es que cuénteme. yo había escuchado y pues había tenido una conversación cuando hablaban de la etapa previa, la etapa de instrucción y la de juzgamiento. Es más o menos lo mismo que Sí, nosotros, ¿no? indagación y previa son sinónimos, doctor. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, doctores? doctor, eso hace parte de la estructura del proceso penal. Sí, las partes del... Sí, podríamos hablar de la estructura o las partes. Entonces sí, está completo. ¿Usted por qué aparece como Liliana Pavón? No, doctor, es que me tocó entrar por otro canal porque me está molestando. Ah, bueno, listo. Sí, porque yo pensé que eso se puede prestar para malas interpretaciones. Bueno, mis doctores, entonces, pues básicamente... Cuénteme, Luis, tranquilo, cuénteme. A mí me gusta el profesor que me está dando clase. Y yo siempre pregunto, y bueno, ¿cuál es por cuál corriente ustedes, digamos... Me inclino. Sí, yo me inclino por la corriente que indica mi doctor Luis que el proceso penal consta de 3 etapas: indagación, investigación y juicio. Y más adelante pues voy a dar la explicación del por qué me inclino por esta concepción de las etapas. Y pues para adelantarnos, pues básicamente se centra el hecho que yo comparta esta afirmación es los derechos de la defensa, en los derechos de la defensa, porque no son los mismos los derechos de la defensa en cada una de las etapas, pero entonces por eso pues más adelante voy a tratar de explicar del por qué yo me inclino hacia esa concepción. Entonces, mis doctores, seguimos con ley 600 del 2000. Entonces, aparte de que ya conocemos que sistema escritural, permanencia de la prueba, poderes del juez, bueno, etcétera, etcétera, el no control de las labores del fiscal. Entonces, mis doctores, ¿cómo inicia? Bueno, en esto comparten la ley 906 y la ley 600. ¿Cómo inicia un proceso penal? ¿Cuál es el hecho que puede llegar a generar que un proceso penal se inicie? Básicamente, mis doctores, un proceso penal se puede iniciar primero por una denuncia que se interponga. Segundo, por una querella. Entonces, primero, denuncia. Segundo, querella. Tercero, lo que se denomina de oficio. Cuarto, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación. O por solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Básicamente, mis doctores, de estas 4 formas se inicia un proceso penal: de oficio, por querella, por denuncia o a solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Empecemos con cada una de ellas. Primero, de oficio. Eventualmente, mis doctores, pueden llegar a suceder hechos que aparentemente revisten las características de delito. Por ejemplo, un cadáver aparece. Ese hecho, al parecer o aparentemente, puede llegar a indicar la configuración de un delito. Entonces, de oficio, a mutuo propio, el Estado, representado en la Fiscalía General de la Nación, pues inicia una investigación. Lo mismo ante un accidente de tránsito. Todos estos hechos o todas estas eventualidades por las cuales la Fiscalía asume conocimiento de una investigación. También incluidos los delitos que se cometan contra menores de edad o las conductas que tengan
característica de delito, en cuya víctima sea una menor de edad, pues se iniciará de oficio por parte del Estado, como les repito, representado en la Fiscalía General de la Nación. Cuando ustedes por allá en su derecho penal general estudiaron territorialidad y extraterritorialidad de la ley penal, aprendieron que en algunos eventos, mis doctores, a solicitud de la Fiscalía General, de la Procuraduría General de la Nación, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, eventualmente podía darse apertura a un proceso penal, a una investigación penal. ¿Cuándo? Pues cuando se cometían delitos contra el Estado en territorio extranjero, o cuando se cometían delitos contra colombianos en territorio extranjero, básicamente. Ese puede llegar a ser otra de las maneras como se activa el aparato de investigación del Estado. Otra forma, mediante la querella. La querella, ¿qué es básicamente? ¿En qué consiste una querella? La querella es la manifestación por parte de la víctima, ojo, la manifestación por parte de la víctima o de su representante legal, en el sentido que fue víctima de un delito o que al parecer la conducta sobre la cual recayó sobre él tiene características de delito. Entonces ese escrito, mis doctores, básicamente es un escrito, en ocasiones también es oral, por el cual la víctima, solamente la víctima o su representante legal, ponen a oídos de la Fiscalía unos hechos que al parecer tienen características de delito. A contrario, censo, mis doctores, la denuncia es la manifestación de cualquier persona. Puede ser la víctima, pero puede ser cualquier persona, de unos hechos que revisten características de delito. Entonces, la diferencia entre denuncia y querella estriba en que la querella es la manifestación que coloca la víctima o su representante legal, como la denuncia es esta manifestación de las conductas que aparentemente revisten la calidad de delito, pero la puede colocar cualquier persona. Cuando hablo de cualquier persona, pues lógicamente incluyo a la víctima. ¿Por qué el legislador diferenció entre querella y denuncia? Ojo, para el legislador existen unos bienes jurídicos más importantes que otros. Esto indica que cuando se atente contra algún bien jurídico, si el bien jurídico contra el cual se está atentando es de mucha importancia para el Estado, pues bastará con la denuncia. Pero si el bien jurídico por el cual se atentó no es de suma importancia para el Estado, se tendrá que interponer una querella. Otra diferencia. La querella tiene caducidad. Existe un término para interponer la querella. En uno como en otro código, el término para interponer una querella es de 6 meses. Esto quiere decir que si ustedes o yo somos víctimas de algún delito querellable, ya vamos a ver después del break cuáles son los delitos querellables, tenemos un plazo máximo de 6 meses
para interponer la querella. En caso tal que la querella no sea interpuesta, así la interpongamos si se interpone o si se interpone extemporáneamente o no se interpone, el Estado no ejercerá ninguna investigación al respecto. Entonces, doctores, tomémonos un tintico, 10-15 minutos, vayamos pensando algunas preguntas y después del break las manifestamos. ¿Listo, doctores? Listo, doctor, gracias. Vale. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor, muchas gracias.